Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso jueves que el Señor nos ha dado y en este su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central de la ciudad de La Romana. Epifanio Rodríguez de Núñez está con nosotros este día. Pastor Alvin Carrasco de Santana, es un honor, siempre es un honor compartir a través de estos medios con esta vasta audiencia que nos da seguimiento cada día a partir de la 1:30 de la tarde, bueno, en cualquier horario, no importa en qué parte del mundo usted se encuentre y en el horario que nos escuche, no, eso no importa. Lo importante es que usted sepa que allá donde usted está, no importa el lugar ni el horario, y nosotros aquí en este punto del globo terráqueo, en el este de la República Dominicana, entonces formamos esta comunidad. Ellos allá y nosotros aquí. Y entonces pues nos unimos en un propósito que es magnificar, glorificar y exaltar el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Así es. Hay que recordarle a nuestros radioescuchas que están escuchándonos a esta hora por Radio Ben a la 1:30 de la tarde que seguimos también en YouTube en Mundo Cristiano IDP. Ahí usted nos sintoniza y va a ver todos nuestros programas, los últimos 3 años que hemos estado constantemente subiendo nuestros programas a Mundo Cristiano. Y ahí tenemos cada uno de los temas por meses y también cada uno de los temas diarios que estamos tratando. Esa es la maravilla de las tecnologías de hoy en día. Sí. Yo recuerdo por allá por los años 84, 85, cuando nosotros producíamos La Voz de la Profecía en la emisora Amigo de la Voz de la Romana, que nosotros teníamos que llevar los long play grandes, ¿verdad? Y luego entonces era la cinta, y entonces pues allí lo disfrutábamos. Y qué bueno que 84, 85. Ya todo esto se envía por correo electrónico. Increíble. Gloria a Dios. Esto es la maravilla de la tecnología. Y para este tiempo es que Dios ya en su omnisapiencia tenía esto organizado. Por eso, para nosotros es novedad, para Dios no. Para Dios es un plan en ejecución. Eso es así. Por eso nuestro Dios es grande. Miren, cabe destacar a nuestros radioescuchas, cada mes nosotros cambiamos el tema, tenemos un tema diferente. Para este mes de junio, de hecho hoy es 1 de junio, para este mes de junio, el tema nuestro es el propósito de ser hechos hijos de Dios. Basados en Romanos capítulo 8, versículo 29. El propósito de ser hechos hijos de Dios. Ese es el tema que vamos a trabajar durante todo el mes de junio. Pero nosotros queremos cerrar el mes de mayo el día de hoy. Sí. Y entonces el día de hoy tenemos un tema que conecta lo que hablamos el mes pasado con lo que vamos a hablar este mes. Pero vamos a hablar de el regenerado y su relación con Dios. Exacto, ese es el tema para el día de hoy. El regenerado y su relación con Dios, porque el jueves pasado estuvimos hablando con el tema el regenerado y su relación con el pecado. Exacto. Hoy entonces estaremos abordando el tema del regenerado y su relación con Dios, basado en la cita bíblica de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 10. Ahí estaremos basando lo que es el tema para el día de hoy. Antes de entrar en el tema, quisiéramos darle algunas informaciones de la casa. Usted sabe que estamos congregados en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana, los martes con nuestras verdades bíblicas. Son enseñanzas pastorales y estamos tratando muy buenos temas sobre nuestra herencia pentecostal. Los jueves también están los diferentes ministerios dirigiendo servicios de alabanza y adoración al Señor. Los sábados los jóvenes se juntan desde las 5 de la tarde para su servicio juvenil y los domingos desde las 9 de la mañana nuestra escuela dominical, que está tremenda la escuela dominical, hablando sobre el Evangelio de Jesucristo. Las últimas 2 semanas hemos estado hablando de las genealogías, vimos la genealogía
genealogía de Mateo y después vimos la genealogía según Lucas, y esto ha sido impresionante, Entonces vamos a seguir en ese tema. Ya el domingo, después de la escuela bíblica, a las 11 de la mañana, nuestro culto de acción de gracias al Señor. Así que todos nuestros amigos y hermanos están invitados para que nos acompañen. Pastor, el regenerado y su relación con Dios. Me gustaría compartir con los amigos y hermanos oyentes que nos dan seguimiento y nos acompañan durante esta tarde, esta cita bíblica que ya hemos mencionado, que se encuentra en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y la palabra de Dios, pues literalmente se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya dijimos, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 específicamente hasta el versículo 10, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esa es una cita tremenda esa. Tremenda. Pero a mí me fascina de Juan, que Juan empieza este discurso de cómo andar, porque es un libro práctico. Sí. El libro de 1 de Juan es un libro práctico, totalmente práctico. Empieza hablando en el capítulo 1 de la palabra de vida, y en ese mismo capítulo 1 me fascina que se puede conectar fácilmente con lo que usted ha leído. Habla de que nosotros andamos en luz, y aquí se refiere a que el Hijo de Dios, al que dice ser Hijo de Dios, tiene que andar en luz, porque en Dios no hay tiniebla. Por lo tanto, si alguien dice que es hijo de Dios y anda en tiniebla, no es de Dios ni le ha conocido. Es lo mismo que Juan está diciendo en el capítulo 3. Si alguien dice que es de Dios y anda en pecado, no es de Dios y la verdad no habita en él. Entonces, el Hijo de Dios, como dice Juan en el capítulo 1, mire lo que dice el capítulo 1, versículo 5, para que entonces vayamos al capítulo 3 una vez más. Perfecto. El capítulo 1, desde el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dice Juan: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí surge una pregunta, Epifanio Rodríguez. ¿Cómo anda aquel que dice ser hijo de Dios? ¿Cómo debe andar el que dice ser hijo de Dios? Bueno, el que dice ser hijo de Dios debe de andar como tal, como hijo de Dios, como luz. Ahí esa es la Porque palabra. la Biblia dice que si somos hijos de Dios, somos luz. Exacto. Somos lumbrera. No, porque aquí dice que Dios es luz.
y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces Juan dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que hemos sido regenerados en Dios, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que Dios tiene un propósito para con nosotros sus hijos, entonces debemos andar como él anduvo. Como él anduvo. ¿Y cómo es Dios? En luz. El Dios es luz. Eso es lo que Juan quiere establecer. Y yo creo que está bastante claro. Sí. Otra cosa que dice, versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Primero, fíjense cómo establece Juan. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3, como también lo establece. Primero, mi relación con Dios, ¿cómo debe ser? En luz, andar como Él anduvo. Segundo, si yo digo que ando como Él anduvo y tengo problemas con Epifanio Rodríguez, entonces ¿estoy hablando verdad? No, porque la Biblia dice cómo nosotros debemos de comportarnos con nuestros hermanos. Exacto. Nosotros los que andamos en luz. Exacto, ahí lo que dice el versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Yo tengo que escuchar a Epifanio, aunque Epifanio y yo no congeniemos en la misma idea, pero eso no nos lleva a nosotros a pelearnos, a insultarnos, sino a entendernos y aceptarnos y amarnos. Porque estamos los dos en luz. En luz. Y somos de luz. Exactamente. Y como la luz permanece en nosotros. Fíjense con qué facilidad lo expresa Juan todo esto. Versículo 8, miren lo que dice. Dice, no solo dice eso, el verso 7, dice, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bien, es decir, somos limpios, ya no hay pecado, no hay suciedad porque la sangre de Jesucristo ha sido derramada y como estás en luz, si hubiera maldad, se viera ante la luz, ¿verdad? Seguro. Ok, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso y la palabra del Señor no está en nosotros. Entonces, cuando analizamos todo esto y nos vamos al capítulo 3 que usted leyó, nos damos cuenta que el versículo 1 empieza diciendo, miren cómo nos ha amado el Padre. Sí. Con cuál amor nos ha amado, para que seamos hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo anda el Hijo de Dios? Juan en el capítulo 1 dice, anda en luz. Perfecto. Y aquí entonces empieza a decir, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y ojo aquí, porque el llamado a purificación personal no es un llamado, es una obligación. Es decir, es una obligación, una responsabilidad de Epifanio. ¿Quién tiene que purificar a Epifanio después que Cristo le ha limpiado de sus pecados? ¿Quién tiene que trabajar en los pensamientos de Epifanio? Es que es una responsabilidad individual. Exacto. Individual. Cada individuo, cada uno de nosotros en particular. Tiene que buscar que ese viejo hombre no tome posesión en mí. Cuando llega un pensamiento que agrede a mi hermano, cuando llega mi boca quiere expresar una mala palabra, yo tengo que martillar la carne, como decía Wesley, hay que golpear la carne hasta someterla, decía Juan Wesley. Hay que golpear la carne, y a esto era lo que él le llamaba la entera santificación. Golpear la carne hasta someterla, porque la carne siempre va a querer sublevarse ante todo esto. Entonces la pregunta sería, Epifanio Rodríguez, ¿cómo debe andar un regenerado en su relación con Dios? ¿Cómo debe andar? ¿Cómo debería caminar en la calle? ¿Cómo debería vivir en el trabajo? ¿Cómo debería comportarse en su casa? ¿Cómo debería ir a la iglesia? Porque son facetas diferentes. Mi faceta de papá no es mi faceta de pastor. Mi faceta de trabajador no es mi faceta de cristiano que sirve en la iglesia. Entonces, ¿cómo debería comportarse en cada uno de sus ambientes el que ha nacido de nuevo? Es que si somos hijos de Dios, y ya somos luz. Dios no se manifiesta por sí mismo, es decir,
no se personaliza. Él nos tiene a nosotros. Nosotros manifestamos. Es decir, que Cristo habita en nosotros. Cristo habita en nosotros y entonces nosotros manifestamos a Jesucristo, a Dios, a través de nuestra cotidianidad. Ok, ahora entiendo entonces por qué se nos llama cristianos. Sí, claro. Quiere decir que nosotros estamos en representación de Cristo. Pero cuando yo hago algo entonces que no es de acuerdo a la palabra de Dios ni al Espíritu de Cristo, entonces estoy llamando a Dios mentiroso o soy yo el mentiroso. La Biblia dice que entonces nosotros, cuando nosotros no tenemos ese comportamiento de manifestar a Dios, entonces hacemos a Dios mentiroso, no que Él sea mentiroso. Ok. Fíjese, lo hacemos decir, como si Él fuera. Nosotros hacemos que otro vitupere. Que otro vitupere porque Dios. otro ve a un Dios mentiroso. Pero no es que Él sea mentiroso, es mi condición, es mi práctica. Entonces, ¿cómo debe ser mi práctica, yo que digo ser nacido de nuevo, si verdaderamente soy nacido de nuevo y he dejado la naturaleza antigua? Porque si digo ser nacido de nuevo y sigo en la práctica del pecado, y sigo en el orgullo, y sigo en la vanagloria, entonces al parecer mi nueva naturaleza, mi naturaleza antigua está tomando posesión de mí. Es que entonces no ha sido regenerado. Vamos a poner en contexto del tema de hoy. Nosotros el tema nuestro hoy, Él es regenerado y su relación con Dios. ¿Qué es regenerado, pastor? Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que su gen ha sido transformado, cambiado. Es que regenerado quiere decir que tú eres lo que antes no era. Tú eres ahora lo que antes no era. Sí. O sea, tú has sido cambiado. Exacto. Tú has sido transformado. Exacto. Regenerado es un cambio que ha existido en el ser humano. Ok, pero no es algo que yo salgo a vociferar. No. Porque el regenerado no anda vociferando que es nueva criatura. No. Un hijo del presidente no anda diciendo, yo soy hijo del presidente. Es que no tiene que decirlo. Porque es que él es hijo del presidente. Porque él sabe que él lo sabe. Él lo sabe. Incluso lo preparan para que su comportamiento, incluso, por supuesto, ya para él entrar a ciertos lugares, ya a él lo condicionan, porque ya él no puede andar tan libre como antes. Pero es que nosotros nos presentamos siempre diciendo que somos cristianos. Esa es nuestra carta de prensa. Bueno, es una mala práctica que yo siempre he objetado y usted me ha escuchado decir. Usted siempre me ha escuchado decir y yo digo, el día que yo tenga que decirle a alguien, yo soy cristiano. Mira, porque tú sabes que yo soy cristiano. Yo ya como que siento que yo no soy cristiano. Porque los cristianos nunca pelearon para que se les dijera que eran cristianos. No, a ellos se le dijeron. Y lo identificaron como cristiano porque eran seguidores de Cristo. Y en ese momento no era algo digno de aplaudir. No era digno. Era básicamente como un relajo, era como un bullying. Porque el término cristiano surgió en Antioquía como un bullying. Entonces, mira ahí los cristicos, míralo ahí donde van, los cristianitos. Entonces, hoy en día, el llamarse, el eslogan de soy cristiano, entonces tú crees que tú estás condicionando al otro a que tenga mayor credibilidad de ti. Porque tú dices que porque tú dices. Entonces, el nacido de nuevo no anda diciendo que nació de nuevo, sino que se ve su nuevo nacimiento en sus obras. Bueno, la Biblia dice por tus frutos. Ok, entonces ahí entra la palabra de Jesús, es por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos, eso es la palabra de Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Entonces el regenerado no tiene que, bajo ningún concepto, ni en ningún escenario, estar dando con su boca a entender o diciendo, vamos a decir, vociferando, como usted decía, aunque el término es duro, pero lamentablemente eso es vociferando, porque yo soy cristiano, yo fui cambiado. No. Es como alguien que se pasa un semáforo en rojo
Y después cuando el policía lo detiene, el agente de la DGC lo detiene, él le dice, Dios le bendiga, yo soy cristiano. Y la gente lo va a mirar con cara de incredulidad y le va a decir, pero si usted es cristiano debe respetar las leyes, las normas, porque se supone que un cristiano respeta las normas. Por ende debemos ponerle 2. Ah, exacto. Entonces la gente debería ponerle 2 multas en vez de una por ser cristiano y una por ser ciudadano. Exactamente. Mejor si te pasaste las reglas, si te pasaste el semáforo en rojo, admite que pecaste y no digas que eres cristiano, porque a la verdad eso hace... Da vergüenza. Eso da vergüenza. No, da vergüenza. Da vergüenza. Entonces es un punto muy importante aquí de la relación que tiene el regenerado con Dios. Es algo que se manifiesta en las obras, en los frutos, en lo que tú haces, en cómo tú vives, en la forma como tú hablas, porque es mucho mejor que alguien se te acerque y diga, tú eres cristiano, ¿verdad? Y sí, ¿cómo lo sabes? Ah, porque te veo en tu manera de hablar, en tu manera de expresarte, en tu manera de tratar a los demás. Eso honra y alaba el nombre de Dios. Eso es llevar el evangelio. Exacto. Eso es llevar la buena nueva. Entonces el regenerado debe andar así. Debe de andar así. De que los demás puedan ver a Cristo a través de él sin él tener que hablar. Amados amigos y hermanos, el regenerado en su relación con Dios debe manifestar el reino de Dios en lo que hace, en lo que dice, en cómo se comporta, en cómo se viste, en cómo actúa ante las situaciones, porque una realidad, Epifanio, que estamos viviendo hoy, es que la gente anda exasperado en la calle. Sí, es el mundo que estamos viviendo. Y aún los propios cristianos, ellos nunca te van a decir que son cristianos, pero cuántos dedos nos sacan, cuántas malas palabras nos dicen. Cristianos que tú te montas. Yo tuve la oportunidad de una vez montarme con alguien en una guagua y los improperios que a él se le olvidó que yo iba ahí. Los improperios que dijo, yo me quedé como, Dios mío. Pero yo él decía ser cristiano. Sí, asistía a una iglesia y todo. Perfecto. Y entonces uno se queda como, Dios mío, pero mi esposa tiene conmigo 25 años de casado, más 1 año de amores que tuvimos, y nunca me ha visto o me ha oído a mí decir una mala palabra, ni mis hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo que guardar que ellos vean a Cristo a través de mí y que ellos sigan y aman a Cristo, porque ahí es donde viene la razón por qué muchos hijos son enemigos de la fe. Porque sus padres no han nacido de nuevo, no han manifestado la gloria de Dios en sus vidas, por lo tanto, eso no va a llamar a tus hijos. Por más que tú le digas, busca a Dios, ellos no van a buscar de Dios porque tú no le has mostrado a Dios. No, ellos no han visto en casa. Exacto. A uno digno de imitar. Exacto. Porque Dios no es el que va a ir a tu casa para que tus hijos te imiten. Exactamente. Tus hijos te van a imitar a ti. Entonces hay un propósito en que Dios nos regenere, en que seamos regenerados. Y hay un propósito en el cual la palabra de Dios nos llama que somos hijos de Dios. Sí. Hay un propósito con todo esto. Sí. Pero ese propósito nosotros no podemos destacarlo el día de hoy. Para eso vamos a tener todo un mes para hablar de ese propósito, de cómo Dios nos llama a sus hijos y cómo asigna sobre nosotros, nos da una asignación de que nosotros seamos hijos de Él. Eso será durante todo el mes de junio. Así es. Así es que váyase preparando, porque nosotros ya a partir, mañana viernes los jóvenes inician. Exacto. Los jóvenes inician porque recuerde que este programa de Mundo Cristiano tiene una temática mensual y cada día, cada grupo que venimos, pues nos enfocamos en ese tema. Los jóvenes, los caballeros, las damas, las damas, lo pastoral, usted lo pastoral y lo social los lunes. Arturo y Carlos. Así que el mes de junio. Este mes de mayo estuvo picante. Y el mes de junio será mucho más picante. Así que ha sido un placer, pastor. Gracias, hermano Epifanio. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. bendiga.